Damos las gracias a los organizadores de la 9ª Semana Internacional de Ciencia y Tecnología e Innovación. Nosotros traemos un proyecto de investigación dirigido por el ingeniero Gustavo Carrillo, trabajado en conjunto con la ingeniera Alba Arévalo y la ingeniera Beatriz Cumbe, quien les habla. El proyecto de investigación se titula Efectos de la no estacionariedad en la modelación de los caudales extremos. Los proyectos de ingeniería interactúan con fuentes fluviales. Por ello, la importancia de la estimación de los caudales máximos de diseño, los cuales están asociados a periodos de retorno y probabilidades de excedencia. Pero, ¿cómo se estima el caudal máximo de diseño? Existen diversas metodologías, entre las que se tienen método racional modificado, hidrograma unitario, factores de frecuencia, posiciones gráficas y modelos hidrológicos, siendo la metodología de factores de frecuencia una de las más usadas en Colombia. Pero en general, todas estas metodologías se fundamentan en dos hipótesis: la independencia y la estacionariedad de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que no exista una dependencia estadística en los datos y que parámetros como el promedio y la desviación estándar permanezcan constantes en el tiempo. Existen dos factores muy importantes que pueden generar cambios en el comportamiento de las series. El primer factor, ¿cuál sería? Cambios en el uso de suelo. Este podría estar dado por deforestación o por la misma ampliación de las zonas urbanas. El segundo factor son cambios en las variables climáticas que se podrían dar por el cambio climático. Estos dos grandes factores, como ya lo mencioné, pueden generar cambios en el comportamiento de las series que no se evalúan si no se considera la condición de no estacionariedad en el cálculo de los caudales máximos de diseño. Por ello, esta investigación quiere abordar la siguiente pregunta: ¿cuál es el impacto de considerar la no estacionariedad en la estimación de los caudales máximos de diseño? Para realizar esta investigación se plantea la siguiente metodología, que está conformada por 4 fases. La primera fase es la determinación de la condición de no estacionariedad y su cuantificación. ¿Cómo se va a realizar? Mediante la metodología de Matkenda para identificar la significancia estadística de la tendencia, y la metodología de Sennes-Low para la cuantificación de la tendencia. En la segunda fase se va a determinar la condición de independencia mediante un autocorrelograma. La tercera fase es la estimación del caudal máximo de diseño considerando la no estacionariedad. Se va a realizar mediante la variación temporal del parámetro del promedio por regresión de ventana móvil de 20 años. Y la cuarta fase y última es el impacto. ¿Cómo se evalúa el impacto en el caudal de diseño? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Se va a calcular un delta entre los caudales en condición estacionaria y no estacionaria, tanto en valor absoluto como en valor relativo. Para la investigación se trabajó un caso en estudio y se seleccionó la estación Los Pomarrosos, que está ubicada en el departamento norte de Santander. En el mapa ustedes pueden observar un círculo rojo en donde se ubica la estación, la cual está en el municipio de Salazar. Esta es una estación lignigráfica instalada desde el 15 de febrero de 1985. Está ubicada a 850 metros sobre el nivel del mar, sobre la corriente del río Salazar, el cual forma parte de la cuenca del río Zulia. Posteriormente, trabajamos con la serie de tiempo de los caudales máximos anuales, los cuales se descargaron de la página del IDEAM. Se trabajó un periodo comprendido entre 1988 y el año 2021. Se realizó la gráfica que ustedes están observando, en donde en el eje de la Y tenemos el caudal máximo anual en metros cúbicos por segundo y en el eje de las X tenemos los años. Se graficaron todos los datos y se le anexó una
una línea de tendencia para la cual se encontró un p-valor muy cercano a cero, lo que quiere decir que sí existe una significancia estadística a esa tendencia lineal. Como ustedes pueden observar, hay un dato del año 2005, el cual se encuentra alejada de la nube de puntos. Por ello se realizó la prueba de datos dudosos del Water Resources Council de Estados Unidos. Esta metodología establece un caudal como límite superior y un caudal como límite inferior. El caudal del límite superior es 519.8 metros cúbicos por segundo y el caudal del límite inferior es 2.5 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, toda nuestra serie de datos se encuentran en este rango. Por lo tanto, se concluye que no existen datos dudosos y se prosigue. Luego se evaluó la tendencia e independencia de la serie. ¿Cómo se evaluó la tendencia? Se realizó la prueba de Erdmann-Kendall en donde se establece una hipótesis nula que dice la serie de tiempo tiene tendencia significativa, para la cual se encontró un p-valor de 0.0083 inferior a 0.05 con una significancia del 95%. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula establecida. Posteriormente, se realizó la metodología de Sennes-Low, para la cual se encontró un valor de 1.59. ¿Qué quiere decir? Que los datos tienen una tendencia creciente. Para evaluar la independencia, se realizó un autocorrelograma, la cual es la gráfica que está ubicada al lado derecho de la diapositiva, en donde en el eje de la Y tenemos la autocorrelación y en el eje de las X tenemos el rezago. En esta se encontró una autocorrelación para los rezagos 1 y 2. ¿Qué quiere decir esto? Que existe cierta correlación estadística entre los datos. Posteriormente, se tuvo en cuenta la condición de no estacionariedad considerando la variación del promedio en el tiempo. Se utilizó la técnica de ventana móvil, se utilizó una ventana móvil de 20 años. Se construyó la gráfica que están observando, en donde en el eje de la Y se encuentra el promedio de ventana móvil en metros cúbicos por segundo y en el eje de las X el año final de la ventana móvil. Por lo tanto, el primer dato que está en el año 2007 es el dato correspondiente a la ventana entre 1988 y el año 2007 y así sucesivamente con los otros datos. Posteriormente se le agregó una línea de tendencia para la cual se encontró un p-valor muy cercano a cero, lo que no quiere decir que existe una significancia estadística a esta tendencia lineal. Para el cálculo del caudal de diseño se utilizó la metodología de factores de frecuencia. Se tomó la función de distribución de probabilidad de Gumbel y se revisó el ajuste de los datos. Para ello se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que nos da un delta admisible de 0.233 y nos da un delta máximo de 0.138 con respecto a nuestros datos. Como el delta máximo es menor que el delta admisible, no se rechaza la función de distribución de probabilidad de Gumbel. Esta función de probabilidad de Gumbel es la que se selecciona para el cálculo de los caudales de diseño. En la parte derecha de la diapositiva se observa una tabla en donde se tienen diferentes periodos de retorno y la estimación de los caudales de diseño para cada uno de ellos. Para nuestro análisis se trabajó o se seleccionó un periodo de retorno de 100 años, el cual tiene un caudal de diseño de 228 metros cúbicos por segundo. Finalmente, se revisó el impacto en el caudal de diseño. Para ello se construyeron tres curvas de función de distribución de probabilidad. La azul, que corresponde a la condición estacionaria, la naranja y la roja a la condición no estacionaria. La naranja corresponde a una vida útil de 10 años y la roja corresponde a una vida útil de proyecto de 20 años.
Si revisamos el periodo de retorno de 100 años, al cual le corresponde una probabilidad de no excedencia de 0.99, si revisan en la gráfica ubicada al lado izquierdo, entran con ese valor y buscamos en la curva azul, vamos a tener un Q100 de 228 metros cúbicos por segundo, que ese ya lo calculamos. Si seguimos avanzando, encontramos que la curva naranja, la de la vida útil de 10 años, tiene un caudal de 263 metros cúbicos por segundo. Y se calcula el delta. En su forma absoluta son 35 metros cúbicos por segundo y en su forma relativa son 15% con respecto a la condición estacionaria. Si revisamos la curva roja para esa misma probabilidad de no excedencia de 0.99, encontramos que se tiene un Q100 de 299 metros cúbicos por segundo. Se calcula el delta en su forma absoluta es 71 metros cúbicos por segundo y en su forma relativa 31% con respecto a la condición estacionaria. En la tabla ubicada en el lado inferior derecho, se calculan los periodos de retorno y la probabilidad de excedencia para el caudal seleccionado, 228 metros cúbicos por segundo. En el escenario de la condición estacionaria, para ese caudal se encuentra un periodo de retorno de 100 años y una probabilidad de excedencia del 1%. En la condición no estacionaria, con una vida útil de 10 años, para ese mismo caudal se tiene un periodo de retorno inferior, 44 años, y un incremento en la probabilidad de excedencia a 2%. En la condición no estacionaria de vida útil de 20 años, para ese caudal de 228, el periodo de retorno disminuyó aún más, 20 años, y la probabilidad de excedencia se incrementó a 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que para el proyecto con la vida útil de 10 años va a estar expuesto a una probabilidad de excedencia 5 veces mayor. ¿Qué quiere decir? Que estamos aumentando el riesgo de falla del proyecto. Este caso de estudio forma parte de un proyecto macro en el cual se busca evaluar la condición de no estacionariedad y medir el impacto en los caudales de diseño. Nosotros esperamos poder traer los resultados de esta investigación el próximo año. Muchísimas gracias por su atención.